y estimadas estudiantes, bienvenidos, bienvenidas a el último audio, ¿sí? De las exposiciones teóricas que estamos llevando adelante a la distancia desde la Cátedra de Semiótica. Este último audio está a mi cargo y completa de alguna manera lo que fue la presentación de la profesora María Lidia de Biaggi acerca de el modelo teórico del Liceo Verón, ¿sí? Modelo teórico que se conoce como sociosemiótico, ¿sí? Y que de alguna manera fundamenta, estructura, está en la base de la organización del programa de contenidos de esta cátedra, de la propuesta, ¿no? De lo que constituiría la propuesta global, la propuesta general de la cátedra de semiótica. El objetivo de este segundo audio, de este segundo momento expositivo dedicado a la propuesta de Liceo Verón, es de alguna manera complementar lo que ya fue expuesto en el primero por la profesora de Biaggi, y de alguna manera está basado en uno de los textos que conforman la bibliografía de cátedra, ¿sí? Que es el Diccionario de Lugares No Comunes, texto donde de alguna manera Verón realiza el inventario de lo que serían los conceptos centrales de su modelo, los conceptos medulares de su propuesta teórica. Entonces, en cierto modo, lo que van a escuchar ahora, ¿sí? El desarrollo teórico que les propongo, tiene que ver con eso, digamos, con repasar esa lista de conceptos, esa lista de categorías que de alguna manera constituyen el andamiaje del modelo teórico de Verón, del modo en cómo Verón piensa la producción social del sentido, y sobre todo deteniéndonos o deteniéndome en tres conceptos de ese inventario acerca de los que me parece importante realizar algunas aclaraciones o algunas distinciones que de alguna manera los ayuden a ustedes a trabajarlos en el estudio. El primero de los conceptos sobre el que les quiero llamar la atención es el concepto de texto, ¿sí? Que aparece hacia el final del Diccionario de Lugares No Comunes de Verón, y sobre todo el concepto de texto en su diferencia o distinguiéndolo claramente del concepto de discurso, ¿sí? Lo primero entonces acerca de lo cual les quiero llamar la atención es la diferenciación en el modelo de Verón entre texto y discurso, ¿sí? La noción de texto, la categoría de texto en el modelo de Verón nombra lo que, como decía la profesora de Biaggi, constituye de alguna manera un paquete de materialidades significantes, ¿sí? Texto vendría a ser una noción ligada a la empiria, ¿sí? El texto es un conjunto de signos de existencia empírica, ¿no? Que pueden ser abordados, que pueden ser analizados desde diferentes perspectivas, desde los más diversos puntos de vista, ¿sí? Porque el texto, repito, el texto nombra para Verón lo que sería el objeto empírico sobre el que se ejerce, en el caso de la propuesta de Verón, el análisis del discurso, ¿sí? Entonces, en ese sentido, texto constituiría más bien un concepto que nombra aquella porción de lo real sobre la que se ejerce, sobre la que se construye la mirada explicativa de una teoría sociosemiótica. La noción de discurso, de este modo, no debe verse como sinónima del concepto de texto, ¿sí? Muy por el contrario, la noción de discurso o discursos en plural, como le gusta señalar o como le gusta indicar a Verón, la noción de discurso está asociada claramente a una perspectiva teórica que aborda de cierta manera las materialidades significantes, ¿sí? O las superficies
de los textos, ¿sí? Preguntándose determinadas cosas. En ese sentido, la noción de discurso, tal como aparece en el modelo de Verón, la noción de discurso se vincula, se asocia a determinados procesos de producción de sentido. Procesos de producción de sentido que pueden ser reconstruidos a través del análisis de un conjunto de textos, siempre de un conjunto de textos, nunca de un único texto, ¿sí? Este proceso de producción social del sentido que en la perspectiva de Verón deja sus huellas en la superficie de los textos, en las materialidades significantes que son el resultado, que son el producto de esos procesos de producción de sentido, de esos discursos. Y como hace un momento les decía, tienen una existencia, tienen una naturaleza, tales procesos de producción de sentido, tienen una naturaleza plural, ¿sí? Es así que hablamos de discurso político, hablamos de discurso religioso, que son una serie de discursos que en su momento le interesaron a Verón, hablamos de discurso de la información, ¿sí? O hablamos de discurso pedagógico, en el caso de algunos ejemplos que suelen aparecer en la bibliografía de cátedra, ¿sí? Una multiplicidad, una pluralidad de procesos de producción de sentido, de una pluralidad de discursos que cuyas huellas uno puede notar, cuyas huellas uno puede señalar en diferentes superficies significantes, en diferentes materialidades significantes, y como muy bien apuntaba la profesora de Biaggi, que no son exclusivamente de naturaleza lingüística, ¿sí? Que pueden ser signos que van más allá de lo lingüístico, signos visuales y otro tipo de signos. Entonces, primera distinción, primera cuestión respecto del diccionario de lugares no comunes que nos interesa enfatizar, que nos interesa subrayar, la distinción entre texto como materialidad significante, en tanto señala los datos empíricos sobre los que se ejerce el análisis sociosemiótico o el análisis semiótico a secas, y por otro lado la noción de discurso que ya señala claramente que ya tiene su lugar dentro de una perspectiva teórica precisa, ¿sí? Y que vincula esa noción de discurso con el verdadero objeto del análisis sociosemiótico, que son determinados procesos de producción de sentido, es decir, la noción de discurso asociada, vinculada a ciertos sistemas productivos, a ciertos sistemas de producción, que en relación a esta última noción, en relación al concepto de sistema productivo, en relación al concepto de sistema de producción, de sistema de producción de sentido, hay que rápidamente indicar dos cosas fundamentales, centrales en la propuesta veroniana. La primera, que tales sistemas productivos son siempre de naturaleza histórica y social. ¿Sí? Son en los sistemas que el análisis de los discursos busca reconocer, busca identificar y en última instancia describir su funcionamiento. Tales sistemas productivos son siempre de naturaleza histórica y social, de allí la famosa doble hipótesis de la propuesta de Verón acerca de que todo fenómeno significante es de naturaleza social, ¿sí? Toda producción de sentido es social, por eso el libro de Verón se llama La semiosis social, y su propuesta de análisis es una propuesta más bien sociosemiótica, ¿sí? Y por otro lado, todo fenómeno social es, en alguna de sus dimensiones, un fenómeno significante, ¿sí? Todo fenómeno social involucra, en alguna de sus dimensiones, un proceso de producción de sentido. Entonces, por un lado, eso, ¿sí? Nos las habemos con sistemas de producción simbólica de naturaleza histórica y social,
por lo tanto eso quiere decir que se van modificando con el tiempo. Y por otro lado, la segunda cuestión fundamental a tener en cuenta es que tales sistemas productivos o sistemas de producción funcionan o contemplan la presencia de tres dimensiones, que son la dimensión de la producción, valga la redundancia, la dimensión, lo que en términos comunicacionales diríamos el momento de la emisión, la dimensión de la emisión de los discursos, la dimensión de la circulación del discurso y finalmente la instancia del reconocimiento, o lo que en términos comunicacionales diríamos el momento de la recepción. De hecho, lo que plantea Verón es que todo sistema de producción de sentido de alguna manera funciona en base a la tensión entre esos dos polos, entre el polo de la producción y el polo del reconocimiento. Y de alguna manera la noción de circulación, más que nombrar un tercer polo, lo que plantea o lo que nombra esa noción de circulación de los discursos, tiene que ver con el desfasaje, con la distancia que hay, que se instala en todo proceso de producción de sentido, entre justamente el polo de la producción, el polo de la emisión y el polo del reconocimiento. Lo cual nos lleva a la segunda cuestión que nos interesa subrayar, al segundo concepto que nos interesa subrayar en este último texto de Verón que estamos compartiendo con ustedes. Bien, la segunda cuestión que me interesa enfatizar en este segundo audio sobre el modelo de Verón tiene que ver con un concepto que también aparece en el diccionario de lugares no comunes, que es el concepto de desfase, o en otros lugares, en otros textos del propio Verón, de desfasaje entre producción y reconocimiento de un discurso. ¿Sí? Es el segundo momento que me interesa subrayar. Este concepto también aparece hacia el final del texto de Verón y por supuesto que en la primera parte de este diccionario de lugares no comunes ustedes van a encontrar determinadas entradas, determinados conceptos que ya han sido abordados en el teórico previo por la profesora de Biaggi. ¿Sí? Entonces, bueno, segunda cuestión que nos interesa subrayar, la noción de desfasaje. ¿A qué alude Verón con esta noción de desfasaje? Al hecho de que en un modelo como el que propone Verón, hay siempre un desfasaje ineliminable e inevitable entre las operaciones implicadas en la producción de un discurso y el conjunto de operaciones implicadas en el reconocimiento de ese mismo discurso. Si bien operación y reconocimiento, si bien producción y reconocimiento, ¿sí?, están relacionadas, son instancias que participan ambas del mismo sistema productivo de determinado discurso, por ejemplo el discurso político, que es un discurso ampliamente analizado por Eliseo Verón. Al mismo tiempo esas instancias no son homólogas, ¿sí? Respecto de un determinado discurso que el analista pretenda investigar, es posible diferenciar, es posible deslindar un determinado conjunto de reglas de generación que llevan a la producción de ese discurso. Y por otro lado, es posible deslindar un determinado conjunto de reglas de lectura o de reglas de interpretación de ese mismo discurso. E indudablemente, señala Verón, entre esas reglas de generación del discurso y esas reglas de interpretación o reglas de lectura de ese mismo discurso, se van a establecer todo tipo de relaciones. Ahora, lo que no va a suceder nunca, dice Verón, es que esos dos conjuntos de reglas nunca van a ser idénticos ni van a ser homólogos. Se instala entonces en el modelo de Verón algo que para Humberto Eco en la propuesta de lector modelo aparecía como problema. Se instala en el modelo de Verón, ese problema se transforma en premisa. Siempre hay una distancia, siempre hay un desfasaje entre producción de un discurso
y reconocimiento de un discurso, o entre la dimensión de lo ideológico del discurso, las relaciones que el discurso establece con sus condiciones de producción, y la dimensión del poder del discurso, es decir, las relaciones que el discurso establece con sus condiciones de reconocimiento. Siempre hay una distancia, un desfasaje, lo que lleva a una idea central en el modelo de Verón, lo que lleva a pensar, a concebir los procesos de comunicación en una sociedad, los procesos de constitución del sentido en una sociedad, lo que lleva a esos procesos a estar afectados por un grado ineliminable de indeterminación, ¿sí? O sea, el recorrido del sentido discursivo en una sociedad está afectado por un cierto margen de indeterminación, ¿sí? Porque no es posible dar cuenta del reconocimiento de un discurso a partir del funcionamiento de sus reglas de generación. Siempre hay allí un desfasaje que en el modelo de Verón recibe el nombre de circulación de los discursos. Finalmente, el último concepto del diccionario de lugares no comunes sobre el que nos interesa llamarles la atención o que nos interesa subrayar es el concepto de interdiscursividad, que también aparece en la última parte de este diccionario de lugares no comunes, concepto de interdiscursividad que es central para pensar otra premisa y que está además muy vinculado con esta primera premisa acerca de la indeterminación relativa de la producción de sentido o de la circulación del sentido en una sociedad, y tiene que ver con lo siguiente: si bien el análisis sociosemiótico, repito, busca aislar o identificar y describir las reglas de funcionamiento, es decir, de generación, pero también de lectura, que hacen, que constituyen determinados sistemas productivos, ¿sí?, asociados a un discurso, como por ejemplo el sistema productivo asociado al discurso político, en las sociedades occidentales modernas, que es uno de los objetos centrales de investigación del propio Liceo Verón, o bien el sistema productivo asociado a la producción y el reconocimiento del discurso de la información en el contexto de las actuales sociedades mediatizadas, que también fue otro de los objetos centrales en la investigación empírica del propio Liceo Verón. Por otro lado, no hay que olvidar esa investigación de ciertos sistemas productivos identificados como tales, no debe olvidar el hecho de que todos estos sistemas de producción o los discursos funcionan en el interior de una red de interconexiones múltiples, a la que Verón en algún momento llama red de la semiosis ilimitada, recuperando precisamente ciertas premisas derivadas del planteo de Peirce, ¿sí? Entonces, lo que dice Verón es, en una sociedad, en los hechos, en todo estado de sociedad, lo que hay es el establecimiento de múltiples conexiones entre diferentes tipos de discurso, ¿sí?, que se afectan mutuamente. El trabajo de análisis se lleva a cabo entonces en el interior de una red y recortando ciertas porciones de una red que es mucho más amplia y que es una red de relaciones interdiscursivas generalizadas entre diferentes tipos de discurso, lo cual explica en cierto modo, o lo cual puede asociarse en cierto modo a la distancia, al desfasaje existente que se puede medir entre el polo de la producción de un discurso y el polo del reconocimiento de ese mismo discurso. Lo que sucede es que entre uno y otro polo se van a poner en juego relaciones interdiscursivas diferentes, ¿sí? Entonces, bien, creo que con estas últimas precisiones podemos tener ya un panorama relativamente preciso o relativamente completo del conjunto de cuestiones implicadas en el modelo teórico del Liceo Verón, en esta propuesta sociosemiótica, y también, como decía la profesora De Biaggi,
tener una idea del potencial predictivo que presenta este modelo teórico, del potencial heurístico, ¿sí? De la productividad que presenta este modelo teórico y que es uno de los fundamentos por los cuales fue elegido para esta propuesta de cátedra por el doctor Sebastián Román. Me despido entonces de ustedes.